compartir en esta mañana dos historias, una del Antiguo y otra del Nuevo Testamento. Una tiene que ver con la historia de José y sus hermanos y otra tiene que ver con una parábola donde Jesús le habla sobre los dos deudores o el siervo malvado, como también se ha llamado. Y vamos a hacer un análisis para encontrar en ellas ese poder transformador del perdón de Dios. Amén. Imaginemos que hay dos compañeros de trabajo, Juan y Pedro, que ellos solían ser muy buenos amigos. Ellos trabajaban en la misma empresa, compartían proyectos y hasta se ayudaban mutuamente en los momentos difíciles. O sea, tenían una relación más allá incluso del trabajo y de lo laboral. Pero algo cambió cuando surgió una oportunidad para un ascenso. Y ambos se dieron cuenta de que solo uno podía obtener el puesto. La competencia comenzó a enfurecerlos. Y lo que antes era una relación de confianza se tornó en desconfianza. Juan, al ver que Pedro comenzaba a recibir más reconocimientos, se sintió desplazado y empezó a guardar resentimiento. Pedro, por su parte, creyó que Juan estaba saboteando su trabajo para asegurarse de que él no fuera promovido. Los malentendidos siguieron creciendo y pronto se convirtieron en grandes enemigos. La tensión entre ellos llegó a un punto en que ya no podían ni mirarse a los ojos. ¿Qué había sucedido? Como dos personas que antes se consideraban amigas habían llegado hasta este punto. ¿Les parece conocido la historia? ¿Les suena raro? Yo pienso que no. A veces las heridas y el rencor pueden surgir de cualquier relación, ya sea en el trabajo, en la familia o en la iglesia. Algo similar ocurrió con José y sus hermanos. Ellos también vivieron una profunda ruptura que los separó por muchos años. Pero ¿cómo terminará su historia? ¿Habrá un espacio para el perdón y la reconciliación? ¿O el resentimiento seguirá ganando terreno? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Y vamos un poco que a reflexionar en esta historia tan hermosa. Hay una historia que a mí siempre me ha gustado, y déjenme decirles, son 8 capítulos. Los que no hayan leído la historia de José y su hermano, lean. Y esto es lo primero que quiero compartir en esta mañana. Dice, capítulo 37 de Génesis, y dice, y amaba a Israel, el padre de familia. Amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidias, mas su padre meditaba en esto. Miren esta historia, cómo empieza.
el hijo mimado de mamá y papá. Dos hermanos que representaban las 12 tribus de Israel. Pero hay uno que es el privilegiado, el escogido, el favorito, que es José. Es el hijo de la vejez. Él y Benjamín eran los hijos de la vejez. Y le había entregado hasta una túnica de colores. Y en revelación Dios le había dado estos sueños que generaron mucha envidia y mucho celo entre hermanos. Es muy típico que eso suceda. Pero queremos ir más allá de lo familiar y entender esto en una dimensión mucho más profunda de lo que Dios quiere revelarnos con estas palabras. Luego de todo esto que se fue cocinando, porque a veces usted no sabe cuándo un conflicto va a surgir. Usted no sabe cuándo hay una persona que le va a dejar de mirar a los ojos. A veces usted no lo sabe, a veces sí. Pero muchas veces dentro del corazón, dentro de la mente hay algo, hay una semilla de discordia, de envidia, de resentimiento que empieza a crecer. Y usted no la ve. Pero llega un momento que empiezan a dar frutos y a ver todo lo que generan alrededor de todo esto. Ese fue el caso. Porque ellos llegaron a un acuerdo y dijeron, bueno, si este viene a suplantarnos a nosotros, él era hermano pequeño, no tenía derecho a la primogenitura y a los bienes de la herencia de la familia. Si él piensa que nos va a suplantar y a quitar esos derechos, vamos a eliminarlo. Y decidieron matarlo. Y por intercesión de Rubén, en un primer momento no ocurrió así. Y entonces lo que hicieron fue ponerlo en un pozo, en una cisterna y esconderlo y usar sangre de animal para decirle a su padre que había muerto. La historia es larga y no pretendo contársela a todos, solamente estoy refrescando, pero lo cierto es que luego pasaron por allí una caravana de egipcios, de mercaderes, y ellos se lo vendieron. Y fue llevado como esclavo. Y fue allí llevado y vendido a Potifar. Y dice la historia que Potifar tenía una mujer muy bella que se enamoró perdidamente de José. Y lo tentó y trató de estar con él, literalmente. Pero José era un hombre íntegro y huyó. Pero cuando regresó su marido, ella, en un ataque de frustración por no haber conseguido lo que quería, pues entonces dijo que él había tratado de violarla. Y Potifar lo metió en la cárcel. Y allí en la cárcel José conoció a un panadero, conoció a un copero, y allí también Dios le dio revelaciones de sueños. Y cuando uno de esos salió y conoció al faraón, el faraón estaba pasando por una situación muy difícil y tuvo sueños. Entonces, como ya José había mostrado ese don que tenía de Dios cuando estaban en la cárcel juntos, este hombre sirvió de instrumento para decirle al faraón, mira, yo conocí a alguien en la cárcel, un tal José, que sabe interpretar sueños. Inmediatamente el faraón lo buscó y le explicó el sueño famoso de las vacas flacas y las vacas gordas. ¿Se acuerdan? Y era para decirles que iban a venir 7 años de prosperidad y 7 años de hambre. José supo explicar todo esto e interpretar correctamente el sueño y ganó el favor y llegó a convertirse en el administrador de todo el secretario de Agricultura y de Economía de Egipto llegó a ser José. Amén. Amén. Entonces, esta es la historia así, a saltos se la conté, son 8 capítulos. Pero había abierto una herida. No olvidemos lo que había pasado. ¿Qué había pasado con José? Lo habían vendido como un esclavo. Sus propios hermanos lo habían traicionado. ¿Cuánto meditaría en la cárcel todo esto que había acontecido en su propia familia? ¡Qué dolor tan profundo!
resentimiento podría tener José en el corazón por todo eso que había sucedido? ¿Cuánto deseo y ansiedad de venganza pudo haber tenido? Lo cual no fue. Lo cual no pasó en el corazón de José, porque José amaba a Dios. Porque José tenía una relación con Dios. Porque José conocía el carácter de Dios. Y no se dejó influenciar por esos sentimientos y esas emociones que muchas veces nos pueden llevar por un camino de perdición y pueden ser muy destructivos en nuestra vida. Así que esta historia, que comienza en un ambiente de favoritismo y celos, y esa famosa túnica de colores que le da Jacob o Israel, como prefieran llamarle, pero es la misma persona, termina siendo en algo que luego produce el odio, la envidia de sus hermanos, produce una traición muy profunda que lo llevan a pasar por situaciones muy duras. ¿Cómo Dios permite que un hombre justo, dice la palabra que José era un hombre justo, pase por todas esas pruebas y todas esas tentaciones? Y cómo a pesar de todo eso, Dios lo va guiando de su mano, porque Dios es el Dios de la historia, y los va llevando a un lugar de bendición. Un tiempo de prueba es un tiempo de oportunidad para crecer en gracia y en humildad. Lo primero que aprendemos cuando pasamos pruebas duras en la vida es a ser humildes. Cuando esas pruebas no las tenemos resueltas, no están en nuestras manos solucionar los problemas, lo primero que aprendemos es que tenemos que depender de Dios. Tenemos que buscar más de Dios. Tenemos que tratar de aprender qué es lo que Dios quiere quebrantar en este corazón duro. ¿Qué es lo que yo necesito cambiar? ¿Cómo mi carácter puede formarse a la imagen y semejanza del carácter de Dios? Es un tiempo de disciplina, es un tiempo... Imagino que este tiempo de José en la cárcel fue un tiempo muy importante en su vida, porque era el tiempo en que, aunque estaba prisionero físicamente, era el tiempo para que sus heridas fueran curadas, fueran sanadas, para que Dios obrara con poder en él, con el poder de su amor, y le mostrara un camino mejor, el camino del perdón, de la reconciliación. Cómo el poder transformador del amor y el perdón de Dios puede restaurar una familia, puede producir reconciliación en partes que se han separado, que se han dañado unas con otras. Eso es lo que pasa en la historia de José. Por eso, cuando llegamos ya al final de la historia, en el capítulo 45, versos 4 al 8, y que sus hermanos, por una hambruna que había en su tierra, tuvieron que ir a Egipto, y habían pasado muchos años, y allí se encontraron con José. Y no sabían que era José, porque ahora José no era aquel niñito travieso que pretendía ser el que todos le sirvieran, y que con sus interpretaciones de los sueños le decía que él iba a reinar sobre otros. No fue aquel niñito que despertó los celos y la envidia. Ellos no sabían, no recordaban ya ese José. Ahora era el virrey. Ahora era el príncipe de Egipto. Ahora gozaba de autoridad y poder. Era el segundo al mando, solamente superado por el faraón de la época. No era cualquier persona. G.D. Vance, como dicen ahora. Ese era José, el segundo. El segundo al mando del gran imperio de Egipto. Y allí llegaron sus hermanos, sin reconocerlo, pero José sí los reconoció a ellos. Y entonces, a través de la historia va entretejiéndose, y él busca confirmar, deja al menor, a Benjamín, el padre hace que vayan allá y le cuenten, regresan, para al final
Y es un proceso que la Biblia nos está explicando en esa cultura para que al final se pueda producir la reconciliación verdadera tan necesaria para esta familia. Y por eso cuando nosotros leemos Génesis 45, 4, 8, dice, fue necesario que me enviase Dios delante de vosotros para conservar la vida. Mira que la vida te da vueltas, ¿eh? La vida da vueltas. Personas que te han hecho daño, un día aparecen delante de ti pidiéndote un favor. ¿No le ha pasado eso? Y es la oportunidad de tú responder como cristiano o no. Puede ser la oportunidad para vengarte, como aquella famosa película que nunca se me va a olvidar, porque las memorias de la infancia no las borramos, ¿verdad? Aunque pasen los años, el que la rompe, la paga. Así se llamaba. No sé si la han visto o no. Para mí, fue una de las primeras películas de karate que vi. Y se llamaba así, el que la rompe, la paga. Entonces, ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. José pudo haber respondido así. Pudo haber ignorado a sus hermanos. Pero él dio una respuesta de amor y de perdón que iba a transformar a toda una familia, que iba a servir de ejemplo. Que seguramente ellos sentirían mucha vergüenza y mucho arrepentimiento por lo que le habían hecho a su hermano. Cuando nosotros hablamos del perdón, es el acto de liberar a alguien de la culpa y de la deuda moral. El perdón está ligado a la expiación y al arrepentimiento. El perdón nos libera del rencor y nos permite sanar. Practicar el perdón diario nos ayuda a vivir con paz y evitar la amargura. Los recuerdos dolorosos son semejantes a una herida abierta, expuesta al aire, sangrante y vulnerable a una infección difícil de curar. Se requiere un tratamiento y la cura está precisamente en el acto de perdonar. Jesús, en el Padre Nuestro, nos enseña algo muy importante: a perdonar a nuestros deudores como Dios ha perdonado nuestras deudas. Ahora, no solo es el acto de perdonar, también implica restaurar, que es un concepto también muy importante, que es el proceso de devolver algo a su estado original o mejorarlo. Nos vamos a equivocar. Todos en algún momento nos vamos a equivocar. En algún momento de nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras, o incluso con nuestra manera íntegra de tratar de vivir la vida, vamos a molestar a alguien. Y esa persona se puede enemistar. No hay acto bueno que no sea juzgado. Créeme eso. No solo los actos malos son condenados, a veces también los actos buenos. Miren a Jesús. Jesús en la cruz hizo algo terrible, malo. Jesús, para merecer ese castigo tan cruel, no lo hizo. No violó las leyes judías. No hizo nada socialmente ni políticamente que lo condenara a una cruz. Y sabemos que hay un propósito eterno detrás de eso. Pero lo cierto es que no hay acto bueno que en un momento de la vida no sea condenado. Entonces, cuando alguien llega a tu vida y te perdona y empieza a entrar en ese proceso de restaurar, está tratando de devolver eso a su estado original o a mejorarlo. Si alguna vez en tu vida ha fallado, mi hermano, mi hermana, si has dañado profundamente a alguien, bueno, tienes la oportunidad de restaurar ese daño, de devolver ese daño que causaste y mejorarlo, y ayudar a esa persona que sea restaurada. El ejemplo más elocuente es la parábola del hijo pródigo, aquel hijo que se va y lo gasta todo, y devuelve a su padre amoroso que lo perdona. Pero no solo que lo perdona, sino
le da un anillo, le da ropa, le da calzado, mata un becerro y hace una fiesta y celebra. O sea, eso es lo que significa la restauración cuando nosotros la analizamos desde el punto de vista bíblico. Martín Lutero decía que la gracia de Dios se manifiesta en medio de la adversidad. Y en este caso la gracia de Dios permitió que José no solo perdonara, sino que también restaurara a su familia. El perdón de José es una lección de humildad y confianza en que Dios tiene el control de nuestras circunstancias. Dios obra incluso en la adversidad para cumplir sus planes. Aunque el mal parece triunfar, Dios puede redimir las situaciones más difíciles para bien. El poder del perdón sobre la venganza. Y esto es una de las cosas más importantes que podemos encontrar en la enseñanza cristiana. La importancia de la transformación personal y la reconciliación que el amor produce en nosotros. La soberanía de Dios sobre la historia. ¿Sabe por qué a veces las personas se acercan a mí y me dicen, pastor, yo recuerdo una hermana, era una líder de la iglesia, y me dijo, yo perdono pero no olvido. Y yo le respondí, yo no he olvidado ese daño. Éramos hermanas y nos amábamos y servimos a Dios juntos y fuimos líderes en la iglesia de Cuba. Pero me hirió tan profundamente. Fue una traición lo que hizo. Fue tanto el daño. Y yo luego entendí que tenía que perdonarla como un acto de obediencia a Dios. Pero no olvido eso. Y yo meditando en estas palabras y reflexionando en lo que también otros han escrito sobre el perdón y la misericordia de Dios, yo le dije, bueno, nunca vamos a olvidar esas cosas. Es imposible. A no ser que te pase algo en la mente, ¿no? Eso va a estar ahí. El problema es que no se convierta como una cadena pesada. Porque el resentimiento es como los grilletes que traían los esclavos. Cada uno de esos eslabones es una carga de resentimiento que tú y yo arrastramos toda la vida. Es un peso muy grande que nos impide vivir en libertad y en plenitud. Cuando vamos a la palabra entendemos que Jesús nos ha prometido una vida plena y abundante. No esclava de resentimientos o del daño que ha producido en el pasado otra persona. Entonces, cuán importante es entender que en este proceso de conocer a Dios, Dios nos va librando de esas cadenas que nos mantienen atados, que no nos permiten disfrutar la vida que Jesús nos ofrece en Cristo Jesús. Una vida plena, una vida llena de gozo y de paz. Ahora hay otra historia. Vamos a esperar que terminen allí. Hay otra historia. Hay otra historia. Hay otra historia que nos habla de la parábola del siervo malvado. Del siervo malvado, ¿verdad? Esta historia es también muy elocuente porque la contrastamos con la historia de José, porque hay perdón, porque hay restauración, porque la familia se vuelve a unir, porque el propósito de Dios, aún en medio de circunstancias difíciles, se cumple. Pero la otra historia es diferente. Vamos a Mateo 18, 21 al 35. Vamos a buscar aquí. Los dos deudores. Esta historia comienza con Pedro. Miren, cuando nosotros entendemos el grupo que Jesús llamó, quizá no tenemos conciencia de lo diverso y conflictivo que podrían ser cada uno de los discípulos del Señor. ¿Celote? ¿Quién era? Pedro. Estaba al servicio de un partido que buscaba la liberación del yugo romano por la fuerza.
Por eso cuando vienen a atrapar al Señor, saca una espada y le corta la oreja al siervo. Ese era el pensamiento de Pedro. Pero también ahí está Juan, el discípulo del amor. Y encontramos a otros que pertenecían a otros grupos sociales. Sin embargo, a pesar de eso, Dios los llamó para una gran misión, los unió en un propósito y les confió la tarea más grande, dar a conocer el reino de Dios en la tierra. Cuando nosotros vemos esta historia, hay un problema entre Pedro y sus amigos o discípulos del Señor. Parece que había algo ahí que les molestaba y Pedro lo había intentado. No sé, a veces nos pasa así en la vida que nosotros perdonamos y nos vuelven a hacer daño, y perdonamos y la otra persona no se arrepiente. Bueno, ¿podemos perdonar a alguien que no se arrepiente? Esa es una buena pregunta. Claro que sí. Decirlo es fácil, pero ¿cómo aguantamos el daño constante? Porque a un nivel quizás no tan dañino, pero como por ejemplo una mujer va a perdonar a su esposo que la golpee todos los días. ¿Se da cuenta? Que las cosas no son tan simples. Entonces, el perdón, entendemos que sí, que lo tenemos que hacer, pero nos cuesta. Es un acto de valentía. Cuando tú perdonas a alguien, tú pagas por el daño que te ocasionaron, porque fue a ti el que te dañaron. O sea, hay que tener mucho valor para perdonar a otros. Eso es lo que nos enseña la parábola. Entonces, fíjense si era difícil que Pedro se acerca al Señor y dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta cuándo puedo perdonarlo? Hasta 7. Hasta 7. ¿Y por qué Pedro le pregunta 7 veces? Porque la ley decía, la ley judía tenía, acuérdense que la ley judía era muy meticulosa, el judío es muy meticuloso. Había que lavarse las manos de una manera, había que, muy meticuloso, muy religioso. La ley decía hasta 3 veces. Si Juanito viene y me ofende, te perdono. Me ofende, te perdono. Me ofende, te perdono. Ya eso es lo que tengo que hacer. Ya no estoy obligado por la ley. Pedro, como que quiere congraciarse con su maestro y le dice, hasta 7 veces. Como yéndose por encima, ¿no? Para buscar una prueba. Si ya lo perdono 7 veces, Señor, estoy haciendo algo grande para Dios. Y Jesús le responde, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eso no significaba que era 490 veces. No significaba eso. Entonces le hace, para que entienda, le hace una parábola. Y le hace la parábola de los 2 deudores. Y nosotros no tenemos tampoco idea de todo lo que significan las unidades de medida monetaria. Hoy conocemos el dólar y el peso cubano, que no vale nada, ¿verdad? Pero yo les voy a dar una idea del valor y de lo que está explicando la parábola. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Grave eso, 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Era muy común, nosotros no lo vamos a entender, y nos suena cruel, pero era la cultura. Si no tienes para pagarme, tú puedes ser mi esclavo. ¿Bien? Dame tu mujer, dame tus hijos y págame lo que debes. Existía ese trueque en la antigüedad para cobrar deuda. Por eso, en una sociedad que no era esclavista, como la judía no lo era, eso vino con los romanos, había esclavos. ¿Entienden? Entonces, muchas veces había personas que no podían pagar sus deudas y lo que hacían era, o daban sus hijos, que tenían muchos, o a su esposa, que ya no le caía tan bien, y la convertían en esclavos.
Dice, comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Ya les leí eso. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, paga lo que me debe. Ahora yo le voy a explicar lo que equivaldría, según esta tabla de medidas, oiga bien, 10,000 talentos. Un talento equivaldría a 6,000 denarios. ¿Qué era un denario? Era una moneda de plata que pagaban por el trabajo de un día. Entonces, 6,000 denarios equivaldrían a un talento. Eso quiere decir que un talento era igual a 6,000 días de trabajo. Y si usted divide eso entre los días de descanso y los días laborales, le va a dar al final, porque está hablando no de un talento, le está hablando de que aquel siervo cruel debía ¿cuánto? 10,000 talentos. También en matemáticas, pues ya no se acuerdan. 10,000 talentos. Cuando usted multiplica 10,000 talentos por 6,000 denarios, ¿cuánto es? 60 millones de días de trabajo. Eso era lo que le debía. 60 millones de días de trabajo, para que tengan una referencia. Y por supuesto es muy difícil hacer una equivalencia, pero todo se pagaba en oro, el denario se pagaba en plata y el talento, que valía más, se pagaba en oro. Se dice que un talento equivaldría a 20 o a 40 kilogramos de oro. ¿Cuántos quieren tener 40 kilogramos de oro ahora? Imagínense el valor de la deuda. Entonces, eso nosotros no lo conocemos y yo se lo explico. Conclusión, ustedes saben cuánto le debía este señor. 160,000 años de trabajo. ¿Qué significa eso? Que la deuda era impagable, que no la podía pagar. Aún así, él le perdona. Pero cuando llega el otro, que era un consiervo, alguien que trabajaba con él, y dice aquí que le debía 100 denarios, 100 días de trabajo. El otro le debía, él había sido perdonado ¿por cuántos días? 160,000 años de trabajo. ¿Bien? Una deuda que nunca iba a poder pagar. Y aunque fuera esclavo él, y 3 o 4 generaciones después de él, no iban a pagar la deuda. Sin embargo, el otro, que era compañero de trabajo, le debía 100 denarios, 100 días de trabajo. Miren la hipérbole, la exageración, para que se den cuenta de la magnitud del perdón. ¿Hasta dónde debemos pagar? Hasta 160,000 años de trabajo. ¿Hasta cuándo debo perdonar a mi hermano? Es eterno, es infinito. Entonces, hay algo importante en esta otra historia, porque la historia esta termina no con el final feliz de la historia de José. José reconciliado con sus hermanos que lo habían traicionado, que lo habían vendido, que lo habían convertido en esclavo, que habían traído toda clase de desgracia, pero que al final esa adversidad de su vida lo forjó para llegar a ser lo que era. Cuando usted lee las historias de las grandes personas, de los hombres que han obtenido grandes riquezas, la mayoría han pasado por cosas muy terribles. Léanse las historias. Hay un programa que dan que se llama Shark, el tanque, que salen los grandes pensadores y compran negocios. Es un reality show. No sé
sé si es verdad o no que compran todos esos negocios que trae la gente. Pero cuando usted profundiza en la vida de esas personas, por ejemplo, uno de los que hay, que estuve leyendo los otros días, era húngaro. Y es uno de los hombres más importantes ahora en computación y es un multimillonario. Pero la historia de él, de sus padres, de lo que hicieron, de los sacrificios, no es muy diferente a la historia de ustedes. Cuando vinieron de Cuba y sus padres se sacrificaron. Sin embargo, esas personas con mucha inteligencia, con mucho tesón, con mucho sacrificio, lograron obtener lo que ellos tienen hoy en día. Y nosotros no somos quien para juzgarlo a ellos. Pero volviendo a la historia termina con una advertencia. La historia termina con una advertencia. Y dice así, así también, porque el rey le dice, cuando se enteró que no había perdonado a su consiervo, el rey le dice, siervo malvado, ¿no debías tú también tener misericordia? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. O sea que cuando Dios te perdona, estamos obligados a seguir esparciendo la gracia y el perdón de Dios en nuestras relaciones humanas. No nos podemos quedar ahí. Entonces, hay muchas interpretaciones en torno al perdón o al hecho de no perdonar. No todo el mundo sabe perdonar. No todo el mundo, hay gente que perdona pero no restaura. Entonces, el objetivo del perdón, más allá de decirle a una persona te perdono, es producir una transformación espiritual muy profunda, tanto en el ofensor como en el ofendido. Es buscar que se restablezca y haya al final una reconciliación entre esas dos partes separadas o enemistadas. Ese es el objetivo fundamental del perdón. Por eso tiene un poder tan grande, por eso es la expresión más grande del amor de Dios. Por eso es que Jesús nos enseña aún en la cruz del Calvario y dice, mi Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús pidiendo, intercediendo para que Dios perdone a los verdugos que lo estaban clavando en una cruz. Hasta esa dimensión llega el amor de Dios. Pero nosotros como seres humanos limitados y dados a vengarnos, a que nos las paguen, a que si me haces un daño, yo te devuelvo con otro. ¿Y cuántos ejemplos tenemos en el Sermón del Monte? De al que te dé la mejilla, muéstrale la otra. Y el que te roba la capa, pues dásela. Y el que te pide caminar una milla, camina 3. Todos esos ejemplos nos están mostrando cómo deben ser nuestras actitudes cuando nos ofenden, cuando producen un daño en nosotros. O sea, la manera en que respondemos. Pero no todos aprendemos a perdonar. Y ahí está lo difícil de la vida. ¿Por qué es difícil? Es duro, no es fácil. Cuando te hieren, cuando la herida no has logrado curar. Hay personas que vienen a la iglesia y no se han curado, siguen con resentimiento. Y yo no soy quien para juzgar a nadie, pero yo no puedo ver en sus palabras y en sus acciones y en sus actitudes, porque siguen atrapados, esclavizados a esas cadenas, cuando Cristo nos llama a ser libres. Amén. Cristo nos ha llamado a ser libres. ¿Nos van a herir? Seguramente. ¿Nos van a dañar? A veces somos muy susceptibles. También pasa con eso. Y cualquier cosa que uno diga, ya el otro se siente y se disgusta. ¿Cuánta gente yo he visto de la iglesia que se ha ido? ¿Cuánto daño se sigue reproduciendo cuando alimentamos el resentimiento? No es solo que produce un daño espiritual muy profundo en nuestra relación con Dios, porque cuando yo no soy capaz de perdonar a mi hermano y a mi hermana con sus imperfecciones y con sus defectos, ¿cómo es posible que yo estoy bajo juicio? Oiga bien, y esto es fuerte, y eso es lo que le está diciendo aquel siervo malvado que no supo perdonar. Está bajo juicio, está bajo condenación, y esto nos suena duro y no nos gusta. Y no es porque Dios te condene, es que tú mismo te estás condenando, te estás enterrando en vida y no estás permitiendo que la gracia de Dios fluya en la comunidad
donde tú vives. Miren todas las implicaciones que tiene esto. Por eso es un poder tan grande, el poder transformador del amor, que nos lleva a perdonar, a restaurar y a reconciliarnos con lo que hemos ofendido o nos han ofendido a nosotros. ¿Cómo podemos tú y yo aprender de nuestras heridas y sufrimientos y verlas como oportunidades para experimentar y extender el perdón de Dios? ¿Qué creencias o actitudes nos impiden perdonar a los demás? ¿Y cómo podemos liberarnos de ellas? ¿Estamos dispuestos a ser instrumentos de reconciliación en nuestras familias, iglesias y comunidades? ¿Cómo podemos practicar el perdón de manera que refleje el amor y la gracia de Dios en todas nuestras relaciones? La comparación de estos relatos nos muestra que en el núcleo del mensaje bíblico el perdón y la reconciliación son esenciales para vivir en la plenitud de la gracia divina. El perdón no es solo un acto de obediencia, sino una transformación del alma que nos permite restaurar lo que se había perdido, tanto en nuestras relaciones personales como en nuestra relación con Dios. Hoy, la historia de José y el siervo malvado nos invitan a reflexionar profundamente sobre nuestras propias vidas. José, con su perdón, nos enseña que aunque el daño sea grande, el perdón puede restaurar lo que parece irrecuperable. El siervo malvado, por otro lado, nos muestra las consecuencias de negarnos a perdonar, llevando nuestra vida a un ciclo de condena. Hoy te pregunto, ¿quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos tú y yo? ¿Eres José, dispuesto a perdonar y sanar aún en medio de la traición? ¿O eres el siervo malvado, incapaz de extender la gracia que ha recibido y atrapado en el juicio y en el resentimiento? Que la luz del perdón ilumine cada rincón de nuestro ser, permitiéndonos caminar en libertad y ser instrumentos de paz en un mundo necesitado de reconciliación. Amémonos, perdonémonos y vivamos en la gracia abundante de nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga.